La imagen que tenemos de una dictadura, sobre todo entre las personas mayores, es la de un caudillo militar que accede al poder después de un golpe de Estado, que maneja los destinos de la nación con puño de acero y que su palabra es ley. Eso es lo que nos viene a la mente a todas las personas, sobre todo a los más mayores, cuando hablamos de dictadura. Sin embargo, en este siglo XXI, del que ya hemos transitado una cuarta parte, las dictaduras distan mucho de esa imagen más propia del siglo XX y del siglo XIX. Los dictadores modernos son políticos sin ningún tipo de escrúpulos que llegan al poder mediante métodos democráticos. Poco a poco van colonizando las instituciones hasta hacerse con el poder absoluto de la nación y manejan los destinos de su país a base de mentiras, engaños y retorciendo las leyes hasta tal punto que logran imponer su voluntad. Todo ello disfrazado con una pátina de democracia y de constitucionalidad. Esto es lo que podemos ver en regímenes como el venezolano, es lo que hemos visto también en algunas naciones latinoamericanas, y es el guión que está siguiendo Pedro Sánchez casi de forma calcada. Si pensamos que estamos protegidos bajo el paraguas de la Unión Europea, estamos muy lejos de la realidad. Pedro Sánchez poco a poco ha ido colonizando las instituciones hasta tal punto que se siente dueño y señor de toda la nación española. Estas últimas semanas hemos tenido noticias realmente graves que demuestran que Pedro Sánchez está pisando el acelerador en sus ansias totalitarias. El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, puesto a dedo por el presidente Pedro Sánchez y que retuerce nuestra Constitución para amoldarse a los caprichos de los socios de Pedro Sánchez, ha demostrado una vez más el poco respeto que tiene por las normas constitucionales y en un alarde de cinismo ha declarado que la ley de amnistía es perfectamente constitucional. La fontanera de Ferraz, tristemente célebre por los audios que se han desvelado, ha demostrado que su poder alcanza mucho más allá de las cloacas del Partido Socialista. Nos estamos encaminando hacia un Estado totalitario moderno. Así que quédate hasta el final porque vamos a desgranar todas y cada una de las evidencias que demuestran que este gobierno es mucho más peligroso de lo que realmente pensamos. Así que sin más dilación, comenzamos. El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, ha demostrado el poco respeto que tiene hacia la Constitución española. En una resolución que se pasa por alto los principios más básicos del derecho constitucional, ha declarado la ley de amnistía perfectamente constitucional, porque según sus propias palabras, todo lo que no está prohibido en la Constitución es perfectamente legal. Esta afirmación dista muchísimo de la realidad. Son muchos ya los juristas y expertos que no han tardado en demostrar este nuevo ataque a la Constitución española. El juez y divulgador de noticias jurídicas Josh de Zipper explica lo siguiente en uno de sus tweets. Esto no es así. En un Estado de Derecho, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Es lo que se conoce como el principio de libertad o autonomía individual. Pero los poderes públicos solo pueden hacer lo que la Constitución les permite. Esta frase arroja la democracia liberal al barro. Esto lo ilustra perfectamente un gráfico que viene en los libros que utilizan los estudiantes de Derecho a la hora de estudiar Derecho Constitucional. El juez nos explica básicamente que todos los poderes públicos tienen que someterse a lo que dice estrictamente la Constitución. Esta prerrogativa de la que se aferra el Tribunal Constitucional solamente es válida para los ciudadanos y particulares. Todas las instituciones públicas y todos los poderes del Estado tienen que someterse a lo que dice estrictamente la Constitución. Si no te sirve la aclaración de este reputado juez, podemos escuchar lo que explica uno de los autores de la Constitución que tenemos ahora mismo vigente. Y no lo podemos acusar de facha o de liberal, porque se trata de un miembro del antiguo Partido Socialista. Esto es lo que dice el exsocialista y exdiputado constituyente Paco Vázquez. Es decir, el problema de la amnistía lo que pone en juego es la propia credibilidad del proceso constitucional. A mí me sorprende mucho el que un tema que está claramente definido en el debate constitucional, bueno, pues no se explique a la propia ciudadanía de que no cabe ninguna intervención del Tribunal Constitucional para intentar legalizar una ley que fue rechazada por la Constitución. ¿En qué se basa para decir esto? Que bueno, la amnistía fue rechazada por la Constitución. Es decir, y además esto debía ser público y notorio. Quiere decir, mire usted, este es un libro, el primer tomo de 4 tomos, publicado por las Cortes Generales, 4 tomos bastante gordos, que es la Constitución Española, Trabajos Parlamentarios. Son los trabajos parlamentarios de la elaboración de la Constitución. En aquel momento yo era diputado constituyente y era miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista que encabezaban Felipe González y Alfonso Guerra.
del otro Partido Socialista. Del otro, vamos a definir. Del viejo, para entendernos. No, del viejo no, del otro, del distinto. Del que puede ser nuevo en algún momento. Bien, y entonces en este libro, que vienen las enmiendas, hay una primera enmienda, hay dos enmiendas que afectan a la amnistía. Una primera enmienda, la enmienda 504, que está en la página 331 de este libro, del diputado Raúl Morodo, que era el número 2 de Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, que presenta una enmienda en la que dice que entre las atribuciones de las Cortes Generales está la de elaborar la ley de amnistía, las amnistías, conceder las amnistías. Entre las atribuciones otorgan amnistía las Cortes Generales. Vamos a mostrarlo así para que se vea. Ah, sí. se ve ahí bien. Sí. Y hay una segunda enmienda, Voy a la 2, ¿no? Vale. que es la de César Llorens Borges, que es un diputado canario de UCD, enmienda 744, en la que propone que las amnistías sean acordadas por el Parlamento. Sí. Es decir, esto está aquí subrayado. Lo he fotocopiado porque en el libro pues, se vería muy difícilmente. Bien, y estas dos enmiendas, en la revista de las Cortes Generales, que es la continuidad de este libro, no debía haber ya tanto dinero y en vez de hacer libros se hace una revista. La revista de las Cortes Generales, en 1984, publica las actas de la ponencia constitucional. La ponencia constitucional era Peces Barba, era el comunista Soleturá, eran los centristas Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Miguel Roca, y era Soleturá y Fraga Iribarne. Vale. Bien, ¿Y qué la dicen esas ponencia actas? constitucional, en la reunión del 3 de noviembre de 1977, examina estas dos enmiendas. Vale. Las examina. Y examina otras enmiendas. Y en el punto cuarto dice, por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema. Es verdad que lo pone aquí, ¿eh? Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucional este tema. Rechazan el que pueda haber amnistía, lo cual tiene una lógica aplastante, porque la reunión de la ponencia se efectúa el 3 de noviembre. 19 días antes habíamos aprobado la ley de amnistía. La ley de amnistía que era el punto final, el cierre definitivo de las dos Españas. Cerrar totalmente la división de las dos Españas. No tenía sentido, por tanto, incorporar una amnistía. E incluso, fíjese usted, rechazamos la idea del indulto general. Ni indultos generales ni amnistía. O sea, en resumen, que no es constitucional la amnistía y que por tanto no es está constitucional prevista. Cuando se pronuncie, ¿qué debería decir? No debe pronunciar, no debe tratar ni visar ese tema, porque fíjese usted la gravedad del asunto. Si el Tribunal Constitucional entra en esta materia, está deslegitimando a la ponencia constitucional, a la Comisión Constitucional, a las Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución. Y lo más grave, está deslegitimando a la mayoría del pueblo español que votó la Constitución, Pues votó a favor de la Constitución, no al lugar. Incluso cuando las Cortes, se proponía que fueran las Cortes, y esta amnistía la aprobó un proyecto de ley. Y le voy a decir algo más. Esa célebre comisión de Venecia que distorsionó tanto el ministro Bolaños, claro, lo que hay que hacer es trabajar un poquito y hay que ir y buscar. La Comisión Europea publica en inglés y en francés sus resoluciones. Esta es la resolución de la Comisión de Venecia. Y la Comisión de Venecia que vino a España, en su punto 93, señala que para aprobar la ley de amnistía, reglement explícitamente se cuestión sobre el blé de una enmienda institucional. Necesitan una enmienda constitucional. Por lo tanto, disolver las Cortes, hacer un referéndum, introducir... Por tanto, sería, digamos, más claro un el error agua. en el fondo. El capricho de los independentistas y la necesidad enferma de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder han pisoteado de nuevo la Constitución española. Pero esto no es lo más grave que hemos escuchado en esta semana, que apenas acaba de comenzar. Como expliqué en este vídeo, una más de todas las filtraciones que están acorralando al presidente Pedro Sánchez demuestra que tenía a su servicio
a una fontanera capaz de hacer lo que sea necesario para desprestigiar a los agentes de la UCO y a todas las personas que están poniendo en serios aprietos el gobierno de Pedro Sánchez. Esto ya de por sí es una noticia terriblemente grave, de la que el presidente de gobierno todavía no ha dado ninguna explicación. Lleva más de una semana atrincherado sin dar ningún tipo de explicaciones a los medios de comunicación y sin dar ningún tipo de declaración a los ciudadanos. Por si no fuese suficiente, el diario El Confidencial revela que Leire Díez, la fontanera de las cloacas del Partido Socialista, estuvo al mando de los votos por correos en las últimas elecciones generales. Una persona sobre la que se ciernen ya sospechas más que fundadas de las manipulaciones que hizo en su etapa de concejal de este tipo de votos. Recordemos que cuando Leire Díez se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Vega de Paz, el voto por correo se incrementó en un 20% y estamos hablando de una población de cerca de 1.000 personas. El voto por correo en esta población no solía alcanzar el 1%. Sin embargo, por casualidades de la vida, cuando esta mujer fue cabeza de lista, el Partido Socialista logró sacar el único representante que ha sacado en esta localidad. Una representación que no ha vuelto a sacar después de estas elecciones. Esto es algo realmente raro y que nos hace sospechar, pero lo que nos hace sospechar aún más es el hecho de que esta persona que había sido asignada a la unidad de filatelia de correos haya sido la responsable de la manipulación y la custodia de los votos de correo en las últimas elecciones. Según explica el diario El Confidencial, Leire Díez fue la persona encargada de firmar las actas en las elecciones andaluzas que se realizaron un poco antes. Algo que va en contra de todas las normas, tanto de la legislación electoral como del propio código de correos. Porque esta mujer no ocupaba un cargo directivo que justificara que ella tuviese firma digital para dar por válida la custodia de los votos por correo. Esto es algo que nos tiene que poner en alerta, porque estamos hablando de una persona capaz de retorcer la legalidad y de hacer las jugadas más sucias que podíamos esperar de la política española y que sabemos que no le va a temblar el pulso a la hora de manipular el voto por correo. Ya sabemos que el propio presidente Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista amañando unas elecciones internas. Todos podemos recordar la imagen de un Pedro Sánchez introduciendo urnas detrás de un biombo. O ya nos hemos olvidado de esa imagen. ¿Eh? Desde la empresa Correo, como no podía ser de otra manera, han dicho que si bien es cierto que Leire Díez tuvo una participación dentro de la custodia de los votos por correo, no se presentó ninguna irregularidad durante el proceso electoral. No esperaba menos de una empresa que está totalmente colonizada por el Partido Socialista. Sin embargo, muchos directivos y personas que trabajan dentro de la oficina de correos han denunciado que Leire Díaz tuvo más atribuciones de las que debía tener, dado su rango y su cargo dentro de la empresa. Esto es algo especialmente grave porque estamos hablando de un amaño de las elecciones que pueden cambiar el destino de una elección. El voto por correo es la parte más opaca de todo nuestro sistema electoral. Los votos por correo no quedan en custodia ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional, quedan en custodia de la propia empresa de correo y son estos los encargados de llevarlas a los distintos centros electorales donde esos sobres se mezclan con los sobres que se meten presencialmente. Lo realmente grave no es que haya ocurrido esta irregularidad. Lo realmente grave es que si se llega a concretar la reforma del Poder Judicial que está emprendiendo el presidente Pedro Sánchez, este tipo de actos pueden quedar totalmente impunes. Recordemos que dentro de la reforma el presidente Pedro Sánchez pretende otorgar la instrucción de los casos a la Fiscalía, que como todos sabemos está controlada por el propio presidente Pedro Sánchez, retirando de esta manera la potestad que tenían los jueces de ordenar investigaciones. La UCO, que es el organismo que se encarga de investigar todos los procesos de corrupción y que ahora mismo está bajo las órdenes del Poder Judicial, es decir, de cada uno de los jueces que instruyen las causas, estaría ahora bajo órdenes de la Fiscalía. ¿Tú de verdad te crees que si existe un pucherazo como el que de momento presumimos que ocurrió en las últimas elecciones generales, la Fiscalía se encargaría de investigarlo? ¿Tú crees que la Fiscalía daría órdenes a la UCO de iniciar una investigación? O por otro lado diría que no hay absolutamente nada que investigar, que no existen irregularidades suficientes como para iniciar un proceso. Porque ya hemos visto que en el caso del hermano de Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez y del propio fiscal, la Fiscalía ha pedido en reiteradas oportunidades que se cierre la investigación, a pesar de que existen grandes indicios que apuntan hacia la culpabilidad de todas estas personas. Son momentos muy críticos lo que tenemos ahora mismo en nuestra democracia. Poco a poco el presidente Pedro Sánchez ha ido colonizando las instituciones. El último resquicio de democracia y de independencia que queda es el Poder Judicial. Y si esta reforma se concreta, va a terminar por colonizar todas y cada una de las instituciones. Los ciudadanos estaremos totalmente desprotegidos,
porque tendríamos a un tribunal constitucional al servicio de Pedro Sánchez, a un poder judicial al servicio de Pedro Sánchez, a una fiscalía al servicio de Pedro Sánchez. ¿Quién se va a encargar de investigar los actos de corrupción? Lo más grave de todo esto es la impunidad que ellos sienten que tienen. El hecho de que Leire Díez haya hecho público en redes sociales su rol protagónico dentro de las elecciones del 2023 solo demuestra que se sienten con derecho de hacer lo que están haciendo, que se creen intocables, que se creen dueños de España. Si todos estos escándalos que van surgiendo y todo lo que nos hemos enterado no es motivo suficiente para que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convoque una moción de censura, no sé qué otra cosa puede hacerlo. Ahora mismo no sé cómo pueden justificar ante sus electores, los directivos del Partido Nacionalista Vasco o de Junts per Catalunya, su apoyo al presidente Pedro Sánchez. Queda todavía mucho partido por jugar, pero si no tomamos la iniciativa y si no convocamos una moción de censura, es muy probable que cuando queramos hacerlo sea demasiado tarde. Porque el presidente Pedro Sánchez va a tener colonizadas todas y cada una de las instituciones. Cada vídeo que hago es mucho más grave que el anterior. Y sin embargo, la respuesta de nuestra oposición es convocar una manifestación. Una manifestación que por supuesto que apoyo, pero que si no viene acompañada con acciones mucho más contundentes, no va a quedar en absolutamente nada. Vamos a seguir muy atentos de todo esto. Yo sabía que el tema de Leire Díez iba a dar mucho de qué hablar. Poco a poco se van desvelando más y más escándalos en torno a esta fontanera de las cloacas del Partido Socialista. Y tarde o temprano va a tener que hacerle frente a la justicia española, si no la ha colonizado el presidente Pedro Sánchez. Vamos a seguir muy atentos a los acontecimientos. En cuanto surja alguna novedad, no duden que estaré de nuevo ante las cámaras contándole lo que está pasando. Por lo demás, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que me ayudes a difundir las ideas de la libertad y que me ayudes a contar todo lo que está pasando en este hermoso país, por desgracia, colonizado por el peor partido socialista de la historia de la democracia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo.